¿Qué tal amigos? Bienvenidos Dr. J Football and Fun. Bueno, pues vengo a traeros un mensaje de esperanza a todos aquellos madridistas que estáis viendo cómo efectivamente el resto de equipos del mundo se está reforzando a tope y en un año en el que el Real Madrid entendíamos que podía fichar, pues no va a hacerlo. Bueno, pues yo vengo a traeros este vídeo precisamente para que no perdáis la fe, no perdáis la esperanza y simplemente tengáis un poco de paciencia, porque lo que en mi opinión está haciendo Florentino Pérez es agazaparse, amasar todo lo que pueda, porque el verano de 2021 va a ser nuestro año, va a ser un año, en mi opinión, de fichajes súper masivos. Y diría, me atrevería a decir, echándole un poco un ojo a las cuentas, a lo que se ha hecho en el pasado y todo este tipo de cosas, algunos gráficos ya lo estáis viendo, que el Real Madrid podría llegar a gastar hasta 500 millones de euros en fichajes, si no más. 500 millones de euros en fichajes y no más, si no más. Y además os voy a dar un poco los motivos por los que creo esto. La primera razón, evidentemente, sería porque yo creo que es desde largo tiempo comentado que el Real Madrid está detrás de Mbappé. Creo que es un jugador que finalmente se va a llevar un buen pedazo de nuestras finanzas, eso está claro. Pero creo que es casi una obligación moral acometer semejante fichaje para Florentino Pérez y no dejarnos con la miel en los labios. Yo creo que el plan se va a cumplir a la perfección y por fin Mbappé creo que el año que viene será jugador del Real Madrid. Lo tengo muy claro y eso es precisamente uno de los motivos por los que el Real Madrid está ahorrando este año para gastar el año que viene. Sin embargo, si os fijáis, el fichaje de Mbappé a un año vista, cuando ocurre entonces en el año 2021 de que termine su contrato con el Paris Saint-Germain, evidentemente será de un precio mucho menor al que podría ser en el día de hoy, si lo ficháramos en este verano. Estamos hablando de que quizá por Mbappé se podría llegar a gastar el Real Madrid entre 150 y 180 millones, pero eso no es nada para la operación hipermasiva que va a acometer Florentino. ¿Por qué? Porque además de Mbappé sabes que tienes que fichar a un 9. No sé si será Haaland, no sé si será algún otro 9 aparecido de repente en el que se vaya a gastar mucho dinero, pero está claro que un 9 necesitas. Pero esto me lleva a la siguiente conclusión. Necesitas un 9 porque de 9 ahora mismo tienes a Benzema, que es un jugador que ya pasa la treintena y lógicamente de aquí a 4 días vas a tener que reemplazarle con un jugador de garantías. Pero ese no es solo el caso de Benzema, es el caso de Modric, es el caso de Kroos, es el caso de Marcelo, es el caso de Ramos, es el caso de muchos jugadores para los que ya tienes que ir buscando sustitutos y además de nombre, garantías y que valen lógicamente mucho dinero. Es decir, puedes traerte a un Havertz, puedes traerte a un Upamecano, puedes traerte a un montón de jugadores que cuestan muchísimo dinero, porque además a los cedidos que tienes tú ahora por el mundo, es decir, a los Reinier, a los Kubo, etcétera, no van a venir necesariamente el año que viene. Es decir, Reinier está a punto de fichar por el Dortmund, ni más ni menos que por 2 temporadas, con lo cual no lo esperes la siguiente. Kubo seguramente va a seguir la misma trayectoria que Odegaard, es decir, que va a estar como 3 o 4 años fuera, así que tampoco le esperes en el corto plazo. Y luego además hay jugadores que se te van a ir quedando poco a poco desgastados, estamos hablando de Carvajal, de Varane, es decir, que tienes que buscar un montón de reemplazos y además de garantías. No puedes simplemente sustituirlos con jugadores de la cantera, tienen que ser jugadores top en sus posiciones o por lo menos muy buenos o que den una garantía de seguridad al Real Madrid, que tengan un cierto nombre. Así que esto ya no solo se trata de Mbappé, se trata de muchos jugadores más. Se puede tratar, mejor dicho, de Camavinga, se puede tratar de Havertz, si finalmente no ficha por el Chelsea, que parece complicando, se podría tratar eventualmente de un Jadon Sancho, es decir, de jugadores que realmente tienen mucho nombre. Si veis el Real Madrid lo que ha gastado o la evolución de sus finanzas a lo largo de estos últimos 10 años, os vais a dar cuenta de dos cosas. Y ahí estáis viendo ya la imagen de las finanzas del año pasado, de cómo quedaron. Y es que el Real Madrid, bueno, pues ya veis que tuvo una cifra récord de ventas de 757 millones y además presumía de tener, dependiendo de las fuentes, pero cerca de 150, 190, algo, según otras fuentes, 100 millones de euros en caja. Vamos a dejar unos 150 porque, como digo, dependiendo de las fuentes podemos encontrar unas cifras u otras. Ya veis que el Real Madrid tiene dinero en caja, es decir, no tiene
tiene deuda neta negativa, es decir, que prácticamente no le debe nada a nadie y tiene fondos propios para hacer frente a cualquier eventual gasto a corto plazo, con lo cual eso es ya la primera buena noticia. Además, hay otra línea de crédito de la que ya os he ido hablando durante muchos vídeos a lo largo de este último año y medio, y es de 150 millones de euros, una línea de crédito para fichajes exclusivamente, con lo cual lógicamente todo eso digamos que facilita aún más el seguir acumulando dinero para montar un capital de más de 500 millones para fichar. Pero el dato más interesante puede venir en lo que gastó realmente el Real Madrid en el año 2009. Estamos hablando de que en 2009 el Real Madrid le pidió más de 300 millones de euros a los bancos. Si veis esta imagen de aquí, el gasto en fichajes de 2009 y el de 2009 o 18-19 es más o menos parecido. Es un gasto en el que, como veis, bueno, son 272 millones por un lado en 2018-19 y 300 en 2009. Sin embargo, la gran diferencia es que por aquel entonces el Real Madrid se endeudó más o menos por la misma cantidad y sin embargo en este año 2019, o mejor dicho en el año pasado 2019, la deuda del Real Madrid era cero. Con lo cual la capacidad de endeudamiento del Real Madrid, a pesar incluso de que lógicamente las finanzas se van a ver resentidas por este año de crisis económica, el Real Madrid tendría una capacidad de endeudamiento más o menos similar. Es decir, que no solo tienes ciento y pico millones en caja, no solo tienes ciento y pico millones de línea de crédito para fichar, sino que además podrías tener al menos la misma capacidad de endeudamiento para fichar. Es decir, vamos a poner como mínimo otros 300 millones como en 2009. Eso ya suma más o menos hasta 500 millones de euros en fichajes. Lógicamente he comprimido todo para hacerlo comprensible porque lógicamente el común de los mortales pues no somos expertos en finanzas y tampoco me quería meter en detalles muy técnicos, pero simplemente quería que vierais eso, que el Real Madrid tiene una capacidad para fichar o tendrá una capacidad para fichar en 2021 extremadamente alta, monstruosa diría yo, y que eso lógicamente va a repercutir en un verano de fichajes supermasivos, porque además ya no es solo que el Real Madrid esté acostumbrado a hacer grandes fichajes, sino que es que además hay que renovar a buena parte de la plantilla y eso lógicamente se va a acometer en 2021, porque aunque dándose los jugadores que más años tienen que venir jóvenes, tienen que venir gente y jugadores mucho más jóvenes y eso es lo que implica y va a obligar al Real Madrid a gastar, como digo, como mínimo 500 millones de euros en fichajes. Así que veréis cómo el año que viene va a ser un verano muy diferente a este. Así que nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribiros a mi canal Dr. J Fútbol on Fan.